Hey, what's up? Bienvenido a otro video. Welcome to another video. This is Maga Bracco. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarte, ¿te gustaría que yo te enseñara a bailar? Si la respuesta es sí, ve al link que está en la descripción y únete a la lista de espera. I want to ask you something before we start. Would you like me to teach you how to dance? If the answer is yes, go right now to the link below in the description and join the waitlist. Let's start. Empecemos. Antes de comenzar, yo quisiera que para este video, donde te voy a facilitar estas herramientas para canalizar o notar tu nivel de estrés, vamos a hacer una respiración profunda para adentrarnos. Inhala y exhala. Por la boca inhalas y exhalas. Una más, inhala y exhalas. Good. Ok. Quiero darte 3 tips y vamos a comenzar por el primero. Una de las cosas que debemos notar cuando estamos en estos niveles, amplios niveles de estrés, es nuestra respiración. How we're breathing during a stressful day. Maybe we're breathing, tal vez respiras así, como entrecortado. Eso nos dice que estamos como en un modo fight or flight, como que estamos en un modo de tensión, de acción, como de que algo va a pasar. Entonces, para eso es bueno acudir a la respiración. Esas primeras respiraciones que hicimos, profundas, inhalan y exhalan, son sumamente importantes para canalizar el nivel de estrés. Cuando estamos estresados, este archienemigo nuestro llamado cortisol, la hormona del estrés, se hace presente en nuestro cuerpo y esto nos baja las defensas, esto nos causa dolores en nuestro cuerpo. So, it's really important to notice how when you feel stressful, your cortisol levels maybe are high, so you can, slow down and notice, be conscious about how you're breathing. Estar conscientes acerca de cómo tú estás respirando. Así que la respiración como primer punto. Estos ejercicios de respiración profunda durante el día te van a ayudar muchísimo. 2. Second tip. What are you watching? ¿Qué estás viendo? ¿Qué está entrando por tus ojos? ¿Estás viendo muchas noticias? Are you watching bad news? I know we are going through hard times. Yo sé que estamos viendo a través de momentos muy difíciles donde no sabemos qué va a pasar. We don't know what is going to happen. And with this situation in the whole world, esta situación en el mundo, entonces obviamente nos estresa, pero ¿qué hace la hormona del estrés? Bajar nuestras defensas. Es muy importante tratar de dejar ver malas noticias, ver televisión, ver estas cosas que nos generan más estrés. Maybe stop a little bit, watch news and these bad news that make us feel stressful. Es súper importante que vemos, tratar de no ver tanta información. Recordemos que la información que entra por nuestra cabeza, por nuestros ojos, se queda en nuestro cerebro y nuestra cabeza a veces pone las cosas mucho más grandes de lo que son. Entonces vamos a notar qué nos están diciendo nuestros pensamientos, qué historias está construyendo nuestra mente, what your mind is telling you. Like, because your mind tends to build stories, like create stuff that are not true. So, saying this, habiendo dicho esto, es muy importante notar y entender de que lo que pasa a veces en nuestra cabeza no es realidad. It's important to notice that what happened in our mind, it's not reality. Our mind build this whole, sometimes drama and all this kind of thing. Nuestra mente construye a veces dramas que no son. Entonces, notar que estamos conscientes, traernos al presente, es súper importante a través de la respiración. Eso nos hace que estamos conscientes aquí en nuestro cuerpo y no en nuestra mente. Ese es el segundo tip, ¿ok? Y el tercer tip, and the third tip that I can give you is movement, movimiento, moverte. Las emociones, or emotions, sometimes stuck in our body. Nuestras emociones a veces se quedan en nuestro cuerpo y por eso nos sentimos con dolores en las espaldas. No sé si les ha pasado que se sienten muy tensos, se sienten muy contraídos. This because we need movement. Nosotros necesitamos movimiento y es una de las cosas que quiero darte en todo este nuevo comienzo de mi canal, de mi contenido. Quiero facilitarte todas estas herramientas, cosas que vengo estudiando, manejando muchísimo este asunto de las emociones. Lo estaba haciendo por mí. And now I want to give you this tool. Ahora quiero darte estas herramientas. So I've been studied a lot about how the body keeps the score in the stressful
en emotional times, en momentos muy emocionales. Entonces, vamos a tratar de mover el cuerpo y hoy te voy a enseñar ciertos movimientos que tú puedes aplicar. I'm going to teach you some movement that you can apply when you feel stressful, these tensions. Es muy importante estirar, porque pues las emociones quedan allí. Una mala noticia, algo que pasó, un mal acontecimiento. Entonces, te puedo enseñar acá este movimiento para que la parte, todo del sistema nervioso, ¿saben? La columna vertebral, por donde pasan los nervios, por allí siempre tiende a concentrarse el estrés. ¿Ok? Nosotros vamos a movilizar, let's move a little bit. Vamos a movilizar un poco los hombros para un lado y vamos respirando. Inhala y exhala para el otro lado. Inhala y exhala. Y la respiración vocal nos ayuda a soltar ese estrés. Vamos a soltar también los brazos, que a veces están muy tensos. Soltar las piernas, muy importante. Soltar, release the energy. Somos energía, we are energy. So, soltar nos ayuda muchísimo. It helps us a lot. Believe me. So, you move. When you move, you're moving your energy, because you are energy. Tú eres energía. Entonces, le estamos dando un cariñito a nuestro cuerpo. We are being nice with our body. ¿Ok? Para estirar nuestra columna vertebral, so you can stretch your spine, you put your fingers like this. Colocas tus dedos acá y estiras acá. Permites que el peso caiga. So you're gonna feel how you stretch your spine. You're stretching your spine. Vas a sentir cómo estiras tu columna vertebral. Por allí pasan todos los nervios. Breathe. Up. And you're open. Abre. Estos 3 tips vamos a ponerlos en práctica ahora, estando en el momento presente. El primer tip, respiración. First tip, breathing. Second tip, estar presentes, tratar de no ver malas noticias, try to don't watch news. And the third tip, movement, movimiento. Vamos a bailar juntos. No perfection. I don't want you to feel that you are doing wrong or right. Esto no está bien o mal. Ahora vamos a hacer unos movimientos fuera del juicio. No traigas el juicio acá. No te preguntes o te veas si lo haces bien o no. Solo quiero que te muevas conmigo y free. Sígueme, follow me, and just let's be aware of our breath. ¿Ok? Vamos a estar conscientes de nuestra respiración. Follow me. Sígueme. Relájate. Okay. Acá. Relaja tu cuello. Ok. Breathe. Recuerda respirar. Sube. Open your chest. Vamos a estirar hacia un lado y hacia el otro, hacia un lado y hacia el otro, fluyendo con el movimiento. Just flow. Feel the music. Siente la música. Siente la música. Breathe. Breathe in. Respira. Out. Solo muévete, como quieras moverte. Sin juicios. No existe malo ni bueno. Recuerda respirar. I'm gonna be always remember you.
breathe. Feel alive. You're here. Estás aquí, presente. ¿Ok? Brazos, arms. Keep breathing. Sigue respirando. Eso es. Continúa moviéndote. Ahora vamos a bajar, a flexionar un poco para activar la circulación de las piernas. ¿Ok? Si es difícil mantener el equilibrio, sostente acá. Inhala. Exhala, breathe out. Thanks for watching this video. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame saber aquí en los comentarios y compárteselo a alguien que creas que le puedan servir estas herramientas. Share this video, comment below if you like it. And recuerda, si quieres que te enseñe a bailar, ve corriendo al link que está aquí en la descripción para que te unas a la lista de espera. Remember, if you want me to teach you how to dance, go right now to the link in the description and join the waitlist. También hice un video para que podamos poner en práctica estas herramientas y movernos con happy music, música muy alegre. Aquí está el video. Join me with this video and let's have fun.